vieron la primera parte, que son las enfermedades producidas o denominadas rollas, y hoy nos toca ver lo que serían enfermedades denominadas carbones, y dentro de ellas vamos a ver de importancia agronómica dos familias, Ustilaginaceae, donde vamos a desarrollar el carbón volador del trigo, producido por Ustilago tritici, el carbón de la caña de azúcar, por Sporisorium citamineum, o un sinónimo que van a encontrar también en la bibliografía, Ustilago citaminea, y dentro de la familia Tiletaceae, el carbón hediondo o caries del trigo. En cuanto a la ubicación taxonómica de estos hongos, bueno, pertenecen al reino Fungi, a la subdivisión Basidiomycota, a la clase Teleomycetes, al orden Ustilaginales, y como les comentaba recién, tenemos dos familias, o vamos a ver dos familias de importancia agronómica, Ustilaginaceae, el género Ustílago, y la familia Tilataceae, donde está el género Tileti. Algunas características generales de este orden es que presentan epibasidios, lo que se denominan epibasidios, que pueden ser tabicados o cenocíticos. Ya vamos a ver también que esto va a dar lugar son características morfológicas que hacen a la diferenciación de familias o de géneros. Estos epibasidios llevan o pueden llevar basidiosporas que son sésiles, denominadas basidiosporas o esporidias. Son parásitos facultativos, es decir, que pueden desarrollarse en medio de cultivo, pero en la naturaleza se los considera como parásitos obligados, ya que prácticamente no tienen capacidad o actividad saprofística y necesitan del hospedante para desarrollarse. No forman astorios, pero tienen un parasitismo evolucionado, presentan una alta especificidad con relación al hospedante. Esto va a dar lugar a la formación de razas o formas especiales. Una característica importante también de este grupo es que conviven largos periodos de tiempo con el hospedante, antes de que aparezcan los síntomas y signos visibles de la enfermedad. Es decir, que tienen periodos de incubación y periodos de latencias que son bastante largos. En general son considerados patógenos monocíclicos, es decir, causan enfermedades del tipo monocíclica. Si bien ya vamos a ver en algunos casos que estos patógenos o algunos de ellos pueden llegar a generar algunas infecciones secundarias, no obstante a eso, se los considera como monocíclicos. Se encuentran dentro del grupo 6 de enfermedades y, como dijimos recién, estas son conocidas o denominadas como carbones, ya que el patógeno, una vez ha colonizado los tejidos y las estructuras donde ataca, termina consumiendo todo ese tejido y posteriormente se ve la aparición del signo característico, que son las teleosporas de un color café o negro, muy característico del patógeno. Acá ven algunos ejemplos de carbones: carbón de la caña de azúcar, el carbón cubierto del trigo, carbón volador del trigo, carbón del maíz. En este caso ven esas estructuras en forma de agalla. Estos patógenos en general atacan las estructuras reproductivas y en algunos casos pueden inducir a la formación de estas bolsas o agallas por una inducción a una hipertrofia o una hiperplasia en estas células, ¿sí? Otra característica distintiva es que presentan dimorfismo, es decir, estos patógenos presentan dos tipos de esporas, una basidiospora o esporidia y una teliospora o clamidospora. Recordemos que las rollas presentaban 5 tipos de esporas, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante algunas diferencias comparativas entre las rollas y los carbones. Y bueno, pero en este caso, como dijimos, estos patógenos presentan por un lado las basidiosporas o esporidias y las teleosporas. Acá en una foto del microscopio
se ven algunas basidiosporas que han germinado, que tienen esa forma característica. En las dos fotos de la derecha, clamidosporas, que en general pueden tener forma circular o algo globosa, con protuberancias o no reticuladas, las cuales también van a tener, van a servir como características morfológicas distintivas entre familias o géneros. El promicelio o el epibasidio que forman a partir de esas clamidosporas puede ser tabicado o cenocítico y es, como les dije, producto de la germinación de esa teliospora o clamidospora. Cuando tiene condiciones propicias para la germinación, la misma germina y produce estas estructuras que puede ser tabicada o cenocítica, en donde las esporídeas se pueden insertar lateralmente o de forma terminal. Esto también ya lo vamos a ver un poquito mejor. En cuanto a la reproducción sexual de estos patógenos, es por somatogamia, es decir, a través de la unión de estructuras somáticas compatibles, en donde a partir de un micelio primario N, que es no infectivo, se va a unir a un micelio, también primario N, no infectivo, compatible, y va a producir un micelio dicariótico, N más N, que es el que va a tener la capacidad infectiva y de iniciar la infección en el hospedante. Este micelio, luego, bajo ciertas condiciones también, puede empezar a fragmentarse y a formar las teliosporas. Este micelio se fragmenta, hay un engrosamiento de las paredes de ese micelio, una condensación del protoplasma, luego una deshidratación continua y como resultado es la formación de estas estructuras que denominamos clamidosporas. En este caso, en la foto del microscopio, lo que ustedes están viendo son teliosporas o clamidosporas de Tiletia controversa, que son de un color café, reticuladas en este caso, con presencia de espinas cortas. Bien, en cuanto a las familias, como dijimos, tenemos principalmente la familia Ustilaginaceae y la familia Tilataceae. La primera, dentro de la primera, como importancia el género Ustílago, en el cual el mismo, a través de esa germinación de la clamidospora, va a emitir un probasidio que es tabicado con 4 esporidias oblongas que se insertan de manera lateral en el mismo. En el caso de Tiletia, ese probasidio es liso o cenocítico y van a insertarse 4 o más esporidias terminales. Bien, bueno, repasando y haciendo alguna comparación entre lo que serían las rollas y los carbones. En el caso de las rollas, recuerden que sí tienen diferenciación de órganos sexuales, en el caso de los carbones no. Las rollas forman 5 tipos de esporas. Los carbones, como vimos recién, solamente tienen dimorfismo sexual, forman 2 esporas. La colonización, en el caso de la roya, es localizada. Recuerden la sintomatología y el tipo de infección que era localizada. En el caso de los carbones es generalmente sistémica y en algunos casos puede ser localizada, pero en general se considera una enfermedad sistémica. El parasitismo obligado en el caso de las rollas y obligado facultativo en el caso de los carbones. Reproducción sexual, espermatización y, como mencionamos recién, somatogamia en carbones. Las basidiosporas sobre esterigmas y no se encuentran sobre esterigmas en el caso de los carbones. Bueno, habiendo visto las generalidades de estos patógenos, vamos a comenzar a desarrollar lo que sería el carbón de la caña de azúcar, cuyo agente causal es Sporisorium citamineum, o lo van a encontrar también en la bibliografía como Ustilagus citamineum. La caña de azúcar, hago una breve referencia al cultivo.
Como ustedes saben, es un cultivo que se considera semiperenne. Su duración es de 5 años o más según la variedad y el manejo del cultivo. Se multiplica en forma gámica a través de la caña semilla. ¿Por qué menciono esto? Ya que bueno, este tipo de propagación favorece la transmisión de enfermedades sistémicas y constituye el principal factor de diseminación de estas enfermedades y bueno, infecciones en los campos. Ya van a ver que no solamente esta enfermedad se puede diseminar a través de la caña semilla, sino algunas otras también. Bueno, hablando un poco de historia de la enfermedad, apareció por primera vez en África en el año 1877, luego en Argentina, fue citada precisamente o descrita en Tucumán en el año 1940, en donde esta enfermedad en ese entonces causó importantes pérdidas. En ese entonces se cultivaban las variedades denominadas POG, que resultaron ser altamente susceptibles a esta enfermedad y también con condiciones ambientales en ese entonces muy favorables para el desarrollo de la enfermedad, produjeron pérdidas importantísimas, cercanas al 100%, lo que llevó al reemplazo de estas variedades por otras nuevas. A partir ya del 74, la enfermedad se iba generalizando en el área del Caribe, en 78 en Cuba, en México, en Estados Unidos y otros países de América. Actualmente, en los últimos años, si bien no venía teniendo una prevalencia importante en los lotes o en las plantaciones comerciales de nuestra provincia, la primavera pasada, que tuvo o se presentó con condiciones de altas temperaturas y sequías, favoreció la aparición del carbón de la caña de azúcar y principalmente una variedad que es la LCP 85384, que era considerada resistente, pero sin embargo fue afectada en diferentes niveles en el área cañera de la provincia. Bien, los síntomas de la enfermedad. El síntoma característico es la formación del látigo. Esto también facilita, es muy característico verlo en el campo y facilita el diagnóstico de esta enfermedad en el campo. Surge a partir del punto de crecimiento, o sea, en la yema apical. También ya vamos a ver que pueden haber látigos laterales. Como les decía, este látigo, este patógeno, lo que hace es colonizar todo el tejido meristemático y fibrovascular de ese brote apical. Una vez que ha colonizado, forma sus estructuras típicas, que son esas teliosporas, que van a ser luego el signo de la enfermedad. Ustedes lo que están viendo acá son el brote apical, que está totalmente afectado por el patógeno, y ha formado esas estructuras que son el signo de la enfermedad, que luego pueden ser dispersadas. Ya vamos a ver bien en el ciclo de esto. Otros síntomas que se pueden observar, y quizás antes de la aparición del látigo, es una reducción del vigor o altura de la planta, una disminución en el diámetro, en el diámetro y del número de tallos. En ataques severos también podemos ver algunas proliferaciones de yemas. Acá una foto o varias fotos de distintas formaciones del látigo, acá afectando todo el meristema apical, algo más cerrado y restringido al brote. En este caso se observan múltiples látigos y en esta foto algo también, un brote mucho más pequeño que ha quedado retorcido. Son distintas expresiones que se pueden ver o manifestar este síntoma. Por último, bueno, acá mencionarles algunos síntomas inusuales. Como les decía al comienzo, estos patógenos en general atacan las estructuras reproductivas. Entonces, en los casos en que la caña pueda llegar a floración, también vamos a tener o podemos llegar a tener algunas inflorescencias que van a estar afectadas.
Deformidad apical, también se puede observar, como en este caso, infección floral y proliferación de brotes. En cuanto a los factores que hacen al desarrollo de la enfermedad, si vemos lo que sería el triángulo de la enfermedad, sabemos que tenemos que tener por un lado el patógeno, que sea virulento, que van a ser esas teliosporas que están en yemas o micelio latente en yemas de caña semilla y en suelos durante periodos secos prolongados. Condiciones ambientales que hacen al desarrollo de la enfermedad: 25, 30 grados centígrados, o sea, temperaturas moderadas a altas, humedad relativa también alta. En cuanto al hospedante, bueno, por un lado la resistencia y susceptibilidad de las distintas variedades, uniformidad genética, el estado fenológico del cultivo, que también es importante, el estado nutricional, todos van a ser factores a que se desarrolle o no la enfermedad. Bien, la sobrevivencia, como dijimos, este patógeno puede sobrevivir en caña semilla infectada a través de micelio latente, a través de teliosporas también, pero estas generalmente no tienen o no permanecen viables durante largos periodos de tiempo en el suelo u otros entornos que no sean fuera del tejido vegetal vivo. Recordemos que son más bien parásitos obligados, entonces tienen baja capacidad de permanecer durante periodos largos fuera del hospedante. Como es la diseminación, principalmente a través de caña semilla infectada por el hombre, es decir, esas cañas que están o pueden estar infectadas, el hombre las puede llevar y utilizar para otras plantaciones y así diseminar el patógeno. A través del viento también, por las teliosporas que se van a formar en ese látigo. Estas teliosporas pueden ser o depositadas en el suelo o en general en algunos casos infecciones secundarias cuando tenemos plantas en estado susceptible en crecimiento. Esas teliosporas que son liberadas por este látigo, por este signo, van a ser, como le digo, depositadas en el suelo o pueden generar nuevas infecciones si caen en una planta que está en estado susceptible. La infección es una penetración directa del micelio dicariótico en yemas germinantes. La colonización es sistémica y, como veíamos en un principio, estas enfermedades tienen un periodo de latencia o incubación que son bastante largos, y el látigo por un lado, aparece a partir de los 4 meses de edad de la cepa y ocurriendo una mayor cantidad entre los 6 o 7 meses. La caña, una vez infectada, puede continuar creciendo durante meses sin la expresión de esos síntomas típicos de la enfermedad. Es decir, el patógeno acompaña el crecimiento de la planta hasta que se van a manifestar los síntomas, luego de un periodo de latencia que va desde 6 semanas a más, dependiendo de las condiciones ambientales y susceptibilidad de la variedad. Bien, armando un poquito lo que sería el ciclo de patogenia de este hongo, como dijimos, es una enfermedad monocíclica, sobrevive en micelio latente, en caña infectada o en teliosporas en el suelo. Estas generalmente, bueno, repetimos, no permanecen viables durante muchos periodos. La diseminación, a partir de caña semilla infectada. La infección es directa por micelio dicariótico. Recordemos que para que el micelio o el hongo tenga capacidad infectiva, tiene que producirse esa unión de los micelios y formar este micelio dicariótico, que es el que va a tener la capacidad infectiva. La colonización es sistémica, inter e intracelular, y la emergencia del látigo sucede a partir de los 4 meses de edad de la planta, en general, o 6 o 7 meses. Bueno,
esto ya he mencionado recién, la planta no muestra síntomas visibles y continúa creciendo. Recién cuando el patógeno ha colonizado todos los tejidos meristemáticos, ese micelio empieza a formar o a transformarse en leptosporas y una vez formadas las mismas son liberadas por el viento y reinicia el ciclo. Condiciones predisponentes, bueno, esto ya lo dijimos. Los síntomas también, látigo en el sistema apical, superbrotación de yemas, afinamiento de tallos, con hojas más cortas, etc. Bien, bueno, resumiendo, acá esquemáticamente, lo que sería el ciclo del patógeno. Si partimos de una planta enferma, perdón, con presencia del látigo, esas teliosporas son liberadas, en principio N más N, por cariogamia, va a haber una unión de núcleos, luego una meiosis que va a dar lugar a la formación de este probacidio. A partir de este probacidio se van a formar las esporidias laterales, las mismas van a germinar y van a producir un micelio N. Como dijimos, este micelio N no tiene capacidad infectiva y necesita formarse o unirse con otro micelio compatible N para formar luego un micelio dicariótico N más N, que es el que va a tener luego la capacidad infectiva y de penetrar, por ejemplo, en una yema y colonizar nuevamente la planta y volver a formar los síntomas, ¿sí? Bien. En cuanto al manejo de esta enfermedad, es principalmente a través del uso de variedades resistentes. Esto es de suma importancia no solamente para el carbón de la caña de azúcar, sino para la mayoría de las enfermedades de caña se maneja, actualmente el manejo se realiza a través de las resistencias de las distintas variedades. En los últimos años, el programa de mejoramiento que tiene, por ejemplo, la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombre, ha llevado a cabo la liberación de distintas variedades que tienen muy buen comportamiento tanto cultural como sanidad y que son resistentes a esta enfermedad, ¿sí? Bueno, estos programas de mejoramiento mencionarles también, bueno, que son muy importantes debido a la importancia que ha tenido la enfermedad y uno de los criterios, obviamente, de selección que tienen estos programas es la resistencia al carbón de la caña de azúcar. Es decir, en todo el proceso de selección es importante que al momento de la liberación se hagan todas las pruebas para seleccionar, digamos, aquellas variedades que son resistentes no solamente al carbón, sino a otras enfermedades. Bien, eso lo que sería en cuanto al carbón de la caña de azúcar. No sé si tienen alguna pregunta. No, profesor, yo tengo una pregunta. Sí, En las condiciones, en la cartilla dice que es de 18 a 36 grados y acá de 25. sí, eso por ahí. ¿En qué parte? Y acá en el libro, digamos, tenemos, no, y en la clase dice de 25 a 30 grados. Eso es muy variable, no se puede dar un dato estricto. La idea es que sean temperaturas más bien cálidas y se favorece por las condiciones de sequía. No, no es un dato tan estricto entre 25 y 30, también varía según la variedad o la región. Temperaturas cálidas y dentro de un cierto rango. Ah, perfecto. Gracias. Bien. Bueno, continuamos entonces con el carbón volador del trigo, cuyo agente causal es Ustilago tritici, Ustilago nuda en el caso de cebada, una enfermedad muy antigua.
en la cual ya antes del siglo XVI, algunos agricultores europeos la denominaban peste azote. En 1539 ya hay descripciones de esta enfermedad, la cual la denominaban mucílago o brand, carmoloso o quemado. En la Argentina se la conoce desde hace muchos años. Pegazzini ya había citado en 1925 su existencia, desde el año 1980, tiene distribución general, pero una predominancia en la región húmeda del litoral. Actualmente es una enfermedad... Sí. Disculpe que le interrumpa. Ustílago nuda, ¿en qué especie era? Se va. Gracias. No, por favor. Bien, como le decía, actualmente es una enfermedad de que bueno, no venía teniendo o no venía siendo una problemática muy importante en el cultivo del trigo, pero se habla en las últimas campañas de alguna reaparición de una vieja enfermedad como esta, debido a ciertos factores, que vamos a ver un poco adelante cuando veamos bien el ciclo. Algo característico del carbón volador del trigo es su sobrevivencia, en donde el micelio inverna en forma latente en el embrión de las semillas infectadas del cereal. Es decir, el micelio se va a localizar una vez que ha invadido la semilla, se localiza en forma latente en el cotiledón o en el embrión de la semilla. Esas semillas son, en un principio, de aspecto sano. No es difícil saber que está infectada si no se hacen algunos análisis de laboratorio para hacer su determinación, y pueden ser o son potencial fuente de inóculo, ya que estas semillas pueden ser cosechadas, almacenadas y luego sembradas en lotes, y es a partir de aquí donde se va a generar la infección. Ya vamos a ver bien esto cuando veamos el ciclo. La colonización. Un minuto que vamos a admitir a alguien. Ahí está. La colonización es sistémica, intracelularmente, en plantas jóvenes. Al momento que el micelio invade la espiga, lo hace de manera intercelular. Entonces, cuando las semillas que están enfermas con ese micelio latente son sembradas, este micelio reanuda sus actividades y va a crecer intracelularmente a través de los tejidos del embrión y de la plántula, acompaña todo el crecimiento de la planta, localizándose en los meristemas vegetativos, y luego va a invadir las espiguillas jóvenes, donde crece de manera intercelular y destruye la mayor parte de los tejidos de las espigas, donde va a quedar prácticamente solamente el raquis. Es decir, una vez que coloniza, consume todos los contenidos celulares de la espiga, forma el signo y va a quedar prácticamente el raquis desnudo. Acá vemos los síntomas. El síntoma y el signo característico, que es la formación de esas masas carbonosas. Como les decía, hay una destrucción total de la espiga. El patógeno reemplaza, una vez que ha consumido todos los tejidos de la semilla, reemplaza todo el contenido por esas masas de teleosporas que luego van a ser liberadas por el viento. En ocasiones también las plantas infectadas son más altas y se proyectan sobre plantas que pueden coincidir, que están en estado de floración y bueno, son más bajas. Bien. En cuanto a la diseminación, a partir de teleosporas que son dispersadas por el viento, y las semillas infectadas con micelio latente que son transportadas por el hombre. Repasando un poco
lo que sería la infección. Recordemos que para que se produzca la infección tiene que haber la formación de un micelio infectivo dicariótico, que el mismo se va a formar a partir de la unión de un micelio N compatible, se va a unir con otro micelio compatible y va a formar un micelio secundario infectivo N más N. Este micelio secundario es el que va a tener la capacidad infectiva y de penetrar en la planta de trigo. La misma tiene que estar en un periodo susceptible, que es al momento de la antesis o apertura floral. Este micelio dicariótico va a penetrar a través del estigma floral o directamente a través de las paredes del ovario. Una vez que ha penetrado, coloniza el ovario, se forma la semilla de trigo y es ahí donde entra en latencia. Bien. Profe, Sí. ¿qué pasa con esa semilla, por ejemplo? O sea, no la puedo volver a usar en la campaña del año que viene porque tiene el hongo, pero se puede usar para otra cosa, digamos. Ya vamos a ver Para cuando nada, hablemos un poquito de manejo. Esas semillas, como les comentaba, por un lado son aparentemente de apariencia sana. Existen algunos fungicidas que son muy eficientes para el control de este patógeno. Entonces, bueno, como le digo, ya lo vamos a ver bien en la parte de manejo, pero sí se pueden utilizar. En el caso, obviamente, dependiendo del grado, de la severidad que tengamos o incidencia que tengamos en el lote, ¿sí? Hay Joder. semillas. O sea, por un lado tenemos las semillas que van a tener esta infección latente, que como digo, son de apariencia sana. El micelio se encuentra solamente alojado en el embrión de la semilla y es una semilla que va a aparecer sana. El micelio ese va a reanudar esa actividad una vez que germina esa semilla. Pero hay métodos fungicidas que son muy eficientes para controlar esta enfermedad. Eso ya lo vamos a comentar ahora o al final del ciclo cuando veamos manejo. ¿Sí? Listo, gracias. Bien. Armando entonces lo que sería el ciclo. Como dijimos, sobrevive una vez que ha sido infectada la semilla, sobrevive como micelio latente. Esas semillas son dispersadas por el hombre, sembradas en campo o por teliosporas por el viento. Bueno, acá la infección de la semilla que ya hablamos a través del estigma de la flor o las paredes del ovario. La colonización, que al germinar estas semillas que están infectadas o enfermas, el micelio también reanuda sus actividades y va a crecer intercelularmente a través de los tejidos del embrión y la planta joven, y se localiza en la zona del meristema vegetativo, acompaña todo el crecimiento de la planta. Luego el micelio va a invadir las espiguillas jóvenes, donde crece intercelularmente, destruye la mayor parte de los contenidos, los tejidos de la espiga, y posteriormente, bajo ciertas condiciones, ese micelio empieza a fragmentarse y a formar las teliosporas y el signo de la enfermedad, ¿sí? Bueno, condiciones predisponentes ya dijimos, humedad relativa alta y temperaturas. Los síntomas también. Hay una proyección de las plantas enfermas sobre las sanas y las cabezuelas quedan totalmente afectadas. Y finalmente, algo característico también, el raquis queda desnudo, producto de la destrucción total de esos granos. Bien. A modo de resumen, entonces, del carbón volador del trigo, lo vemos nuevamente en una representación gráfica
Si partimos entonces a partir de plantas que están enfermas, con ese signo característico, recuerden que también bajo mismas condiciones vamos a tener plantas sanas que se encuentran o pueden encontrar en el periodo susceptible, es decir, en antesis o en apertura floral. Esas teliosporas van a ser dispersadas por el viento y van a ser depositadas en las flores de las plantas que están sanas. Esas teliosporas o clamidosporas, en un principio N más N, por cariogamia, va a haber una fusión de núcleo y posteriormente en meiosis se van a formar 4 células. Como características generales de estos patógenos habíamos dicho que a partir de ese probascidio forman baciliosporas. En este caso no va a ser así, sino que a partir de esas células que se han formado de la teliospora va a germinar un micelio primario, el cual inmediatamente se va a unir a otro micelio primario compatible y va a formar un micelio secundario infectivo N más N. Ese micelio secundario infectivo es el que va a penetrar a través de las paredes del ovario, colonizar y quedar como micelio latente y en estado de reposo. Esas semillas, una vez terminada la campaña, bueno, son cosechadas, como dijimos, tienen apariencia en general sana, son cosechadas, diseminadas, o sea, almacenadas o llevadas a otros lotes donde son sembradas. Una vez que han sido sembradas, ese micelio latente, bajo las mismas condiciones de germinación de la semilla prácticamente, también germina, reanuda sus actividades, comienza la colonización de los tejidos meristemáticos, y luego se va a ubicar o colonizar lo que sería la espiguilla joven del trigo, a utilizar todo el contenido del mismo, posteriormente a fragmentarse, a formar esas teliosporas y el signo característico, y así reinicia nuevamente el ciclo. Bien, ya conociendo el ciclo, entonces podemos hablar de algunas medidas de manejo. Siendo una de ellas, uno de los mejores métodos de manejo para el control del carbón, bueno, el uso de semilla certificada, es decir, semilla que esté sana, que esté libre de este patógeno. Otro tratamiento, otra medida de manejo es el tratamiento químico de las semillas con fungicidas sistémicos, por ejemplo, lo que se denominan cura semillas. Acá existen diferentes moléculas que se usan en el tratamiento de semilla, que cubren no solamente, o están apuntados o dirigidos no solamente al control de esta enfermedad, sino también de otras enfermedades que puedan afectar el trigo y son o puedan llegar a ser controladas a través de estos cura semillas. Bueno, esto ya van a ver bien después en terapéutica todo lo que es los compuestos químicos, los cura semillas, pero en general son absorbidos y actúan de manera sistémica en la planta, en el proceso de crecimiento. Y en general, algo que se puede mencionar, el carbón es de fácil control, con un tratamiento químico de semilla que sea apropiado. Vamos a tener niveles altos de control, entre el 80 y el 100%, obviamente dependiendo del grado de infección que tenga la semilla y de los fungicidas que se han utilizado. Bien. Eso es lo que sería respecto al carbón volador del trigo. Quedaría ver el carbón cubierto o hediondo. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. No, bueno. Vamos a continuar entonces. Bien.
Carbón cubierto o carbón hediondo del trigo, cuyo agente causal es Tiletia foetida. ¿Por qué se lo conoce con este nombre? Debido a que en algunos granos atacados presentan un olor desagradable. Se dice que se asemeja a un olor en pescado en descomposición debido a la existencia de algunas sustancias como trimetilamina y que solo algunas razas de este patógeno pueden producir esta sustancia química. El género recibe su nombre gracias a Tillet. Es una enfermedad también que se remonta a tiempos viejísimos, ya que 500 años antes de Cristo ya había referencias o existencia de esta enfermedad. Tiene una difusión mundial en Argentina y ha adquirido difusión general en Argentina. En nuestra provincia, la aparición de este carbón proviene de la época colonial, ya de 1802, 1807, ya se sabía de la existencia, y puede afectar trigo, centeno. ¿Cuáles son los síntomas? La espiga de las plantas atacadas, quedan heridas en el lugar en vez de inclinarse ligeramente. Los granos son más cortos y gruesos, y por ahí los síntomas pueden llegar a pasar, ya vamos a ver otra foto, los síntomas pueden llegar a pasar desapercibidos, ya que en este caso el patógeno no coloniza totalmente el grano, sino que el pericarpio queda formando una película y las teleosporas se van a alojar dentro del grano, ¿sí? Como le dije, los granos son más cortos, más gruesos. El pericarpio queda transformado en una estructura muy débil, que cuando se quiebra, esas esporas son liberadas. Algo que también se puede observar es que las grumas forman un ángulo mayor con el eje de la espiga, y el signo característico también en este caso es en el interior de los granos la formación de esas teleosporas negras. Bien. Sobrevive como teleosporas en semillas, en restos de cultivo y en suelos. Acá cuando decimos en semillas, hay una a diferencia del anterior, que estaba el micelio latente dentro de la semilla, acá no sucede lo mismo, sino que el patógeno puede ser transportado sobre la semilla. La diseminación es a partir de teleosporas que son transportadas por el agua y por el viento, y son llevadas también en los granos, y estos granos son conocidos vulgarmente con el nombre de punta negra, ya que en la punta del grano se pueden observar la presencia de esas teleosporas que son transportadas a través del mismo, ¿sí? Acá en la foto de su derecha, lo que ven es un porcentaje de infección de grano de trigo, en donde tenemos la figura A, una semilla sana, y hacia la figura F, lo que serían distintos porcentajes de infección. Acá ya en la F se puede ver una semilla que está prácticamente totalmente afectada. Bien, la infección es directa a través de la epidermis, cuando se produce la germinación del grano. Acá también es importante mencionar que solo el micelio producido por la germinación de esporas secundarias es el que va a tener la capacidad de infectar y comenzar la infección en la planta. También va a requerir de temperaturas propicias para la germinación de estas esporas, temperatura del suelo dentro de un margen de aproximadamente entre 7 y 20 grados centígrados. La colonización es sistémica,
intercelular en la plántula, perdón, y luego va a ser intracelular al momento de ingresar y colonizar el grano. La reproducción, bueno, esa hifa dicariótica formada dentro de los granos, se dividen, se engrosan y forman o van a formar esas teliosporas que están cubiertas en este caso por el tejido del hospedero. Bien, cerrando entonces lo que sería el ciclo de este patógeno, es una enfermedad también monocíclica, ya dijimos que sobrevive en semillas, puede estar también esas teliosporas en el suelo, son diseminadas por el agua, por el viento, o las esporas durante las cosechas. Esto es también característico por ahí cuando se produce la trilla y hay una infestación de este patógeno, esas estructuras de las semillas se rompen y dejan liberar toda la masa de teliosporas. La infección es directa a partir de la epidermis, en la germinación del grano, una colonización sistémica. La reproducción, ya dijimos, esa hifa dicariótica dentro de los granos, se dividen, se transforman y forman esas teliosporas que están recubiertas por el tejido. Bueno, en cuanto a los síntomas, también ya mencionamos algo, las glomas se separan, forman un ángulo mayor con el eje principal, el pericarpio queda formado y la masa de teliosporas se aloja dentro o en el interior de los granos que luego van a ser liberados. Bien. Bueno, acá nuevamente hacemos un resumen entonces del ciclo del patógeno. Si partimos acá, lo que tenemos son semillas que están totalmente afectadas. Una vez que se rompen y se liberan esas teliosporas, van a depositarse en el suelo o pueden estar en semillas que sean sanas. Una vez que comienza la germinación de la semilla de trigo, esa teliospora va a haber primero una cariogamia, o sea, una unión de núcleos, luego una meiosis que va a dar lugar a la formación de un probacidio cenocítico en este caso, con esporidias, y luego por mitosis va a dar lugar a una formación de 8 esporidias. Profesor, Sí. ¿esa cariogamia está dentro de la somatogamia o son dos cosas diferentes? Sí, ya está dentro, es la unión, la cariogamia es la unión de núcleos que se da en este momento. Claro, o sea, pertenece a la somatogamia, sería. La Con la somatogamia es pronogamia y con la meiosis. claro, sí, digamos, la somatogamia todo, sería, digamos. sí, exacto, Claro, gracias. no, de nada. Bien, entonces como les decía, una vez que se produjo la unión de núcleos, luego por meiosis se van a formar estas baciliosporas, y por mitosis vamos a tener 8 baciliosporas terminales, las cuales van a germinar, cada una de ellas, y se van a unir con otra estructura compatible, y van a formar lo que se conocen como estos cuerpos H, que es la unión de dos estructuras compatibles. A partir de este cuerpo H se va a formar una nueva baciliospora, que es la que va a germinar posteriormente y va a tener la capacidad infectiva ya, o sea que el micelio de esta baciliospora ya va a ser N+N, es la que va a tener la capacidad de penetrar en el tejido cuando la semilla de trigo está en germinación, a empezar la colonización dentro de los tejidos meristemáticos. Posteriormente va a llegar entonces a las espiguillas,
coloniza también dentro de ella, utilizando los contenidos celulares. Una vez que tiene ciertas condiciones, entonces se va a fragmentar y producir nuevamente esas teliosporas y ese signo característico, y así reinicia nuevamente el ciclo. ¿Sí? Bien. Bueno. En este caso, bueno, ¿cuáles son los daños? Por un lado, bueno, pérdida de rendimiento que son proporcionales al número de plantas infectadas. Esto está bien establecido. Se sabe que de acuerdo al número de plantas infectadas va a ser la pérdida de rendimiento que vamos a tener. Bueno, obviamente hay una disminución de la calidad y del precio del trigo. Pueden producir un olor que es desagradable. Y bueno, el hongo al reemplazar el contenido de los granos, como consecuencia vamos a tener, obviamente, mala calidad de harina. ¿Sí? Medidas de manejo. Por un lado, bueno, se puede recurrir al uso de distintas variedades que tengan más o menos resistencia, rotación de cultivo, y algo también muy eficiente en este caso es el tratamiento de semillas con fungicida sistémico para el control de estas enfermedades. Acá en este caso podrían utilizarse otros fungicidas que sean de contacto. Recuerden que en este caso el patógeno está sobre la semilla, es decir, no hablamos de semillas enfermas, sino que son semillas contaminadas, a diferencia del carbón volador, que tenemos una semilla que ya está enferma, o sea, el micelio ya se encuentra en forma latente dentro de la semilla de trigo, ¿sí? Así, y bueno, eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta. Disculpe, yo sí tengo una pregunta ahí que me ha surgido cuando estaba explicando, bueno, en relación a la sobrevivencia de las teliosporas, porque, bueno, había dicho en la parte del carbón de la caña de azúcar que no sobreviven por mucho tiempo, y acá en la del trigo, el carbón hediondo, decía que sobreviven en el suelo. Quería saber si era, digamos, que las esporas, digamos, del carbón de la caña son las que no sobreviven por mucho tiempo, o era una generalidad, digamos, para los carbones. Sí, en general, como saben ustedes, estos son parásitos que se los considera obligados. Entonces, estas esporas, si bien tienen cierta capacidad de permanecer, bueno, que obviamente va a depender, sí va a depender del género y de la especie que estemos hablando, pero en general no tienen mucha capacidad de sobrevivencia, y específicamente el carbón. Bueno, muchas gracias. De nada. Ingeniero, ¿el interrogatorio a qué hora sería? A las 14. Bien, gracias. De nada. Bueno, si no hay más preguntas, Profe, yo sí. tengo una duda. Siempre desde teliospora va a pasar a probacidio o metabacidio, o puede haber algún paso intermedio o no. No, en general, a partir de esa teliospora va a germinar el probacidio, ¿sí? Sí, No sé si contesto. sí. Y desde ahí se generarían las bacidiosporas De o ahí las se esporitas. generarían las bacidiosporas, no así en el caso puntual del carbón volador, que como les comentaba en el ciclo, a partir de la teliospora o clamidospora se forman esos 4 núcleos, pero en vez de formar una bacidiospora, forma directamente un micelio N que luego se va a unir con otro compatible y formar recién entonces el micelio dicariótico infectivo. Dicariote. Claro. Sí, Ah, bien. Gracias, profe. de nada. Bueno, chicos, si no hay más preguntas,